También tenemos la teoría de la verdad como perspectiva. ¿Qué nos dice la teoría de la verdad como perspectiva? Hombre, parte de un dato o de un hecho o de una experiencia subjetiva, que es la siguiente, que la realidad en su totalidad es inabarcable. Entonces cada cual o cada comunidad pues solo tendrá acceso a cierta línea de percepción, su punto de vista, allí desde donde esté. Pues bien, en esta concepción de la verdad como perspectiva se suelen citar a dos pensadores, filosófico uno, el otro no, Nietzsche, de segunda mitad del siglo XIX, y Ortega y Gasset. Pues bien, para el escritor Nietzsche, ni los conceptos representan esencias. Antes decíamos que se suele entender por esencia los rasgos constituyentes de un objeto. Pues nos dice Nietzsche que los objetos en realidad no representan ninguna esencia. Y como los objetos no representan ninguna esencia, entonces saca la conclusión de que no hay verdades eternas. Claro, todo esto lo hace bajo el contexto, bajo su actitud irracionalista o contrarracionalista, contra la razón, de que Nietzsche nos advierte a los sitios donde nos ha llevado el exceso, el abuso de la razón, porque nos impide vivir. Para Nietzsche hay unos constructores de ideas que construyen maneras de vivir, hay pastores y los demás somos borregos. Apelaría a la verdad como autenticidad en el sentido de que algunos conciben ideas auténticas, pero falsas porque no tienen nada que ver con la realidad. Para Nietzsche todos los constructos, todas las religiones, todas las filosofías anteriores son invenciones. Por eso nos dice que los conceptos no tienen que ver con ninguna esencia. Son palabras. Todas las palabras para Nietzsche son metafóricas, son metáforas. Nos está diciendo Nietzsche que como los conceptos no representan esencias, entonces no hay verdades eternas. Pues muy bien, señor Nietzsche, entonces está siendo coherente. Y si está siendo coherente, está siendo racional. Todo eso que criticas, señor Nietzsche, de la lógica no se puede salir. ¿No te das cuenta que cuando estás concluyendo que no hay verdades eternas en función de que los conceptos en realidad no apelan a esencias, como los conceptos no apelan a esencias, no hay verdades eternas, si lo segundo se deriva de lo primero, entonces estás siendo coherente? ¿No habíamos quedado que lo tuyo era una apología de la irracionalidad, de si hemos tenido 24 siglos en el siglo XIX de culto a la razón, a la racionalidad, según tú, para compensar, vivamos 24 siglos de dionisíacos? Pues entonces estás siendo coherente. Y al estar siendo coherente, estás siendo incoherente con tu apología de la irracionalidad, porque está siendo racional. En definitiva, de la lógica no se puede escapar, tanto si quieres ser racional como si quieres ser irracional. Porque si eres incoherente con tu apelación a la incoherencia, te pasa eso por ser coherente. Y lo mismo cuando Nietzsche nos dice que no hay ninguna vinculación natural entre las palabras y las cosas. Y nos dice que las palabras son metáforas, entonces todas las expresiones son metafóricas. Entonces, no hay verdades eternas, inmutables, hay narraciones, hay poesías, hay discursos. Y también aquí está siendo coherente al concluir que tras cada concepto solo hay voluntad de dar sentido, y esto es una conclusión de que no hay una vinculación natural entre las palabras y las cosas, que lo único que hay en los conceptos es la voluntad de otorgar un sentido, porque necesitamos dar sentido a las cosas y sobre todo a nuestra vida. Entonces, como es verdad que lo que dices tiene sentido, sea verdad o no sea verdad, tiene sentido. Tiene sentido porque es coherente lo segundo que dices, de que tras cada concepto solo hay voluntad de otorgar un sentido. Esto lo sacas de no hay vinculación natural entre las palabras y las cosas.
Y claro, entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué es tu gran conclusión? No hay hechos, solo hay interpretaciones. Pero señor Nietzsche, ¿no te das cuenta que cuando dices, cuando escribes, no hay hechos, solo interpretaciones? Esa proposición, se abre comillas, no hay hechos, solo hay interpretaciones, cierro comillas. Esta proposición es un hecho lingüístico. ¿Cómo que no hay hechos, son interpretaciones y eso nos lo estás transmitiendo con un hecho lingüístico? El hecho lingüístico que afirma no hay hechos, son interpretaciones. Pues esa interpretación tuya es un hecho lingüístico. ¿Es que no te das cuenta, señor Nietzsche? Ay, qué paciencia hay que tener. Y de esta expresión de que no hay hechos, son interpretaciones, pues ya en el siglo XX, o menos de forma directa, porque los primeros amigos de Nietzsche, no sé si los primeros, bueno, los primeros amigos de Nietzsche, seguidores, fueron artistas de la generación del 98 en España, son muy nietzscheanos, la generación del 98, demasiado nietzscheanos son, menos mal que a veces lo compensan con ciertas dosis de Schopenhauer, que es otra racionalidad, la de Schopenhauer, y los siguientes seguidores de Nietzsche en el tercio del siglo XX, pues claro, son los nazis. Los nazis fueron amigos de ciertas proposiciones nietzscheanas. Y luego ya en el último tercio del siglo XX, lo que se llama posmodernidad, los posmodernos. Es decir, relativismo a tope, esteticismo a tope. ¿Qué nos dicen los posmodernos? De que no hay, bueno, claro que hay ciencia, pero que la ciencia es un discurso más, la ciencia es una narración más. La ciencia son ciertas palabras, ciertos discursos, es un relato más la ciencia, como puede ser la poesía, como puede ser el cine, como puede ser una buena novela. ¿O acaso las novelas no nos dicen verdades? Claro que las verdades, las obras de arte nos dicen ciertas verdades que llamamos verdades artísticas, lo cual no quita que desde el conocimiento del ámbito científico también los científicos nos podrán aportar algo, ¿no? También, no, para los posmodernos todo es relato. Bueno, para los posmodernos los grandes relatos, las grandes religiones, las grandes filosofías cayeron, las grandes explicaciones del ser humano cayeron, entonces hay una multiplicidad fragmentaria de relatos, de aconteceres, de decires, y todo lo científico, pues eso, es una poesía más, una narrativa más, una novelística más. Pues todo eso procede de Nietzsche. Todo esto es Foucault, francés, Derrida, francés, y de Francia llegó a las universidades de Estados Unidos, allí se incubó, allí se desarrolló y ha vuelto a Europa, a muchas universidades europeas y a muchas universidades españolas. Y desde ahí salen los medios de comunicación, sale la sociedad y estamos en un ambiente, en cierta medida, relativista, escéptico, de hiper mega multiplicidades varias. Y no me vengas con verdades científicas, porque la verdad científica es otro relato más. Y además al servicio del poder. Evidentemente, claro que la ciencia es una actividad interesante e interesada al servicio de la política, pero los motivos del funcionamiento interno de la bomba atómica, eso no le quita verdad científica a su funcionamiento interno, a que la bomba atómica se iba a utilizar militarmente, políticamente, en cierto momento, 6 de agosto y 9 de agosto, en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Que la bomba atómica fuese un artefacto utilizado políticamente, que la ciencia estuvo al servicio de la política, eso no quita verdad científica a los elementos químico-físicos allí presentes, igual con la carrera espacial. Sabemos que no era algo científico-tecnológico. La carrera espacial Unión Soviética-Estados Unidos era una lucha política, claro, y el deporte de las Olimpiadas. Para Nietzsche las palabras son metáforas, pero aquí hay una confusión, aquí hay un error, aquí hay un salto lógico. Del hecho de que algunas expresiones lingüísticas sean metafóricas, funcionen como metáforas, eso no quiere decir que el lenguaje entero sea metafórico. Por ejemplo, en ciencia hay metáforas, claro, la ciencia emplea metáforas. De hecho, una de las expresiones que más se utiliza en ciencia, ley natural,
lo de ley pues está sacado del ámbito jurídico. Entonces, en un primer momento, los primeros que en el ámbito científico utilizaron la palabra ley para hablar de ciertas regularidades de la naturaleza, pero la palabra ley la sacan del ámbito jurídico, pues claro, esas primeras veces están haciendo metáforas, pero llega un momento que la expresión ley natural ya se ha institucionalizado académicamente y tiene que ver con ciertas regularidades, y a partir de ese momento que se ha institucionalizado esa expresión ya no es metafórica, ya apela a cierta descripción de lo que queremos encontrar en el mundo, ciertas regularidades con la expresión ley natural. En definitiva, en Nietzsche, más que una teoría de la verdad como perspectiva, lo que encontramos es ocurrencia de las perspectivas como no verdades. Lo anterior pertenece al vídeo subido titulado Sobre verdad, actitudes, tipos y teorías. Me realizaron una pregunta que reza así: ¿podrías desarrollar la importancia que los nazis concedieron al pensamiento nietzscheano? Gracias. Pues paso a contestar esta pregunta, amablemente formulada. Quizá no tan amablemente formulada en otros lugares, cuando un servidor ha podido proferir conexión Nietzsche-nazismo, pues hay mucha gente que lo malinterpreta. Si uno dice hubo o hay conexión Nietzsche-nazismo, lo malinterpretan como que uno está afirmando que Nietzsche fue nazi. Todo lo contrario. Pues la conexión quiere decir que algunos nazis fueron nietzscheanos o seguidores de Nietzsche. Pero bueno, para ser más exactos, comparto la respuesta que di a esa pregunta, que reza así: para que algún lector de tu pregunta no se confunda, lo que hubo es una utilización de Nietzsche por parte del nazismo. O sea, que el nazismo utilizó a Nietzsche. No es que Nietzsche hiciese apología del nazismo antes de tiempo. Para empezar, hay que recordar que la hermana de Nietzsche, llamada Elisabeth, le traslada a Weimar. Y el contexto es que en esta época Nietzsche ya estaba totalmente ausente mentalmente. Sea real, postureo, el caso es que desde 1888 a 1900 Nietzsche, que sepamos, no abrió la boca. O sea, no llegó al siglo XX. Si murió en 1900, no llegó al siglo XX. Otra cuestión en la que mucha gente se confunde. Elisabeth le traslada a Weimar y el contexto es lo que estamos diciendo: Nietzsche estaba más para allá que para acá. Entonces, ahí en Weimar, Elisabeth establece el archivo Nietzsche, y ella misma era la garante, la que tenía acceso a dicho arsenal de materiales nietzscheanos. Ella se reserva para sí mismo la gestión y allí manipulará algunos manuscritos. ¿Y cómo los manipulará? Los manipulará al gusto del nacionalismo alemán, porque el nacionalismo alemán no empezó en 1933, ya en el siglo XIX ya había nacionalismo alemán. En 1885, esto es importante, Elisabeth se había casado con Bernhard Foster, quien se volvió un fanático antisemita que planeó crear un asentamiento ario supuestamente puro en Paraguay. Y bueno, que fueron para allá. 14 familias alemanas crearon Nueva Germania en 1887. Tras su suicidio, el suicidio de Bernhard Foster, en 1889, Elisabeth vuelve a Alemania, pero vuelve en 1993. El suicidio de su marido en 1889 y Elisabeth vuelve en 1993, habiendo colapsado mentalmente Nietzsche ya en 1889. Elisabeth promocionó la obra de su hermano, distorsionando especialmente La voluntad de poder, el libro La voluntad de poder. Libro que luego fue utilizado por el nazismo para justificar su violencia política.
En 1930, Elisabeth se hizo del partido nazi y a partir de 1933 los nazis apoyaron el archivo Nietzsche. Al funeral de Elisabeth, en 1935, acudió el mismísimo Hitler y oficiales de alto rango. Pero sin necesidad de tergiversaciones nacionalistas alemanas, encontramos en su obra, la de Nietzsche, contenido interesante para los nazis, como cuando escribe que el Estado tiene que proteger el egoísmo inteligente del superhombre, no el estúpido egoísmo de la plebe. Es decir, que hay que tomar en consideración a los seres excepcionales, que son como un puente sobre el curso del devenir. Hitler se presentó como un ser excepcional y persuadió a millones de alemanes. La agresividad anticristiana nietzscheana fue utilizada por el antisemitismo nazi. En la Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas no solo eran estimuladas con drogas como Pervitin e Isofán, sino que, según el experto en Nietzsche Miguel Morey, que fue profesor nuestro en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona en los años 90 del siglo XX, también iban armados a unos regimientos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, iban armados también, equipados con "Así habló Zaratustra" en la mochila. O sea, tenían dos tipos de drogas en la mochila. Claramente Nietzsche tiene un discurso contrario a la democracia. De todas formas, incluso aunque Hitler y Nietzsche no hubiesen nacido, el pueblo alemán tenía muchos puntos para acabar en un irracionalismo contra una parte de la humanidad. Iban de cabeza, al menos a posteriori podemos decir, no es fácil justificar a posteriori de los hechos que iban de cabeza. Eso lo podemos mostrar con los contenidos nacionalistas progermánicos y contrarios a los judíos de buena parte de su filosofía del siglo XIX, que no se salva ni Kant. En este sentido, se puede leer Los orígenes del totalitarismo, libro de 1948 de Hannah Arendt, alemana judía, que emigró a Estados Unidos, donde explica el ascenso y expansión a lo largo del siglo XIX de una ideología que acabaría por convertirse en catalizador del movimiento nazi. En fin, Nietzsche no fue un nazi, pero el nazismo se sirvió de algunos contenidos de Nietzsche, algunos contenidos originalmente de Nietzsche y algunos contenidos manipulados por Elisabeth. Elisabeth también era otro Nietzsche, Elisabeth Nietzsche. No es casualidad que la obra cinematográfica, el documental que hizo la extraordinariamente directora en calidad artística Leni Riefenstahl como propaganda especialmente de Hitler, se titulase El triunfo de la voluntad, un título de resonancias claramente nietzscheanas. Y es casualidad que Heidegger, uno de los primeros maestros de Hannah Arendt, fue un lector asiduo de Nietzsche prácticamente toda su vida. No hay que leer a Nietzsche de forma ingenua. Y esperamos que este desarrollo haya servido de claridad respecto a la conexión Nietzsche-nazismo. Nietzsche no fue nazi, pero algunos nazis fueron nietzscheanos. Y para cerrar esta ubicación de Nietzsche, sintéticamente aclaramos que se puede hablar de un conjunto de ocurrencias, ideas, pensamientos, aportaciones, acciones pensadas, pensamientos activos que podemos aglutinarlos bajo la etiqueta de pensamiento. Y así habría habido y habrán pensamiento mágico, pensamiento religioso, pensamiento técnico, pensamiento científico, pensamiento filosófico, pensamiento artístico, pensamiento estético, pensamiento cotidiano, pensamiento literario, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno más entre todos esos pensamientos sería el pensamiento filosófico como subconjunto del pensamiento. Y en este pensamiento filosófico pues estarían dentro ciertas argumentaciones, ciertas articulaciones escritas de forma coherente, de forma rigurosa,
con un razonamiento bien estructurado y con un conocimiento adecuado de los términos, las operaciones, las relaciones que cierta tradición o tradiciones reflexivas se han tenido en cuenta, hay que tener oficio y hay que estar al tanto de cierta terminología, todo esto para hacer una escritura argumentativa, pues con estas características y otras más que estamos diciendo de forma sintética, estaríamos en un subconjunto llamado pensamiento filosófico, y dentro del cual algunas argumentaciones filosóficas no son sistemáticas, pero algunas argumentaciones filosóficas entrelazadas entre sí forman un todo aparentemente coherente, o esa es la intencionalidad del escritor de turno que quiere construir un artefacto cerrado, aunque no clausurado, respecto a una explicación bastante total de la realidad del ser humano y de las complejidades que nos atraviesan, pero bajo la coherencia, bajo el trazamiento, bajo la relación de unos principios que se van organizando y se van desarrollando. Si esto ocurre así o de otras maneras equivalentes, pues estamos ante un sistema filosófico. Pues bien, Nietzsche no construyó ningún sistema filosófico. Nietzsche, a propósito, se apartó de construir una escritura deliberadamente argumentativa al modo del pensamiento filosófico al uso en su tiempo y en los siglos anteriores, y deliberadamente, como estaba en contra de la racionalidad, de la filosofía, de la argumentatividad, de la coherencia, pues pretendía de forma coherente con esta actitud una escritura que fuese un cántico hacia la irracionalidad, una escritura que fuese un choque de ideas que hacen pensar, una escritura que fuese dinamita pura para saltar por los aires todo el pensamiento tradicional anterior a él, todos esos siglos de metafísica, y voluntariamente Nietzsche se apartó del pensamiento filosófico. Entonces Nietzsche estaría fuera de la filosofía porque no construye un sistema filosófico, fuera del pensamiento filosófico porque no construye argumentaciones filosóficas, pero sí estaría dentro del pensamiento, y en su caso, el de Nietzsche, un pensamiento intempestivo. Lo cual quiere decir que por estar fuera de la filosofía, fuera del pensamiento filosófico, su pensamiento es de baja calidad, es poco importante. No, no decimos eso en modo alguno. Su pensamiento podrá ser o no ser muy potente, podrá ser o no ser muy estimulante, podrá ser o no ser muy oportuno en su tiempo, podrá ser o no ser muy pertinente en nuestro tiempo. Y aunque digamos que es lo máximo de todos estos elementos que hemos dicho, lo cual ni quita ni pone valor respecto a su relación con la filosofía, porque claramente no quiere construir un sistema filosófico y claramente se apartó de la argumentatividad filosófica. Nietzsche, un pensador intempestivo. Nietzsche, un pensador intempestivo que a lo largo del siglo XX ha tenido satélites neo-nietzschianos, bien desde el bando político de pro-privilegios, bien desde el bando político anti-privilegios, lo cual es curioso que ideologías opuestas tomen la escritura de Nietzsche como un faro para iluminar qué hacer, qué pensar o qué sentir en el siglo XX y a principios del siglo XXI. Y entonces ahí está, como estamos diciendo, esta conexión con el nazismo y esta conexión también con el posmodernismo. Cada cual de vosotros leed, evaluad, aprendemos de todo el mundo y viva la filosofía, viva el pensamiento filosófico, viva el resto de pensamientos y viva la especie humana. Lo que no sé cuánto tiempo más va a vivir.